Entonces, un poco para cerrar el curso, ¿no? Hemos transitado por la estructura de la articulación de la gestión por resultados, que tiene que ver con los sistemas administrativos. Hemos transitado por la concepción de gestión por resultados. Lo hemos hecho la aplicación a presupuesto por resultados netamente. Y en ese tránsito nos hemos dado con la interacción de que siempre, así sea solo presupuesto, nos vamos a mirar con los otros sistemas. Y en el final es que todo lo que predica presupuesto, lo que predica planeamiento, lo que predica inversión pública, lo que predica abastecimiento, lo que predica contabilidad, lo que predica tesorería y endeudamiento y otros sistemas transversales tienen que ver necesariamente con lograr resultados finales en conjunto. Y eso significa lograr esa visión de futuro. Pero esa visión no se va a lograr si es que las entidades no logran su visión. Estas son entidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que tener la mirada de los resultados finales, que es la visión del país, asociada a mis misiones de las más de 4.500 y tantas entidades del sector público, de todo el aparato estatal. Entonces, todas tienen que tener misiones que logren o estén orientadas a lograr la visión. Esta visión ha sufrido cambios. La visión era al 2021. Ahora la visión va a ser a 2050. Pero miren en qué escenario estamos. El primer ámbito de la visión es que dice que a 2050 las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar de una vida plena. Si nosotros lo vemos, suena bonito, se lee bonito. La pregunta es, ¿y cómo lo logramos? Si ahorita hemos hecho un esfuerzo de más o menos 20 años en democracia, no hemos podido modificar la situación que nos dejó el régimen de Fujimori, ¿no? Hablando de tema social y tema económico. Si bien es cierto, algunos dicen y sí, reconocen que el gobierno de Fujimori recuperó un poco la economía, sí, pero y luego de eso, al final nos dejó un hueco, ¿no es cierto?, en la política fiscal, porque se movió mucho dinero en corrupción. Y entonces, sí, le damos una economía medianamente estable, pero un poco desarticulada en los sectores subnacionales, regional y local, con esta dinámica de corrupción. Y entonces ahí empieza la lectura de que en un municipio era más fácil que el fujimorismo te dé cosas, arroz, azúcar, ¿no es cierto?, para que no haya ningún tipo de movimiento territorial, ¿no? Pero al final producías pobreza, ¿no? Entonces, ¿en qué momento las personas van a alcanzar su potencial? ¿Qué significa eso? Y ahí volvemos al punto que estaba tratando hace un ratito, ¿no? 0 años, 17 años. Entonces, los únicos que podrían alcanzar su potencial respecto de un nuevo planteamiento de estrategia serían ellos. 0 años. ¿Por qué? Porque ellos tienen desarrollo cognitivo y desarrollo emocional nuevo, totalmente nuevo. Nosotros, es más, los niños que al próximo año ya tengan que tengan 6 años, ya no pueden
tener, si no han desarrollado su parte cognitiva y su estado emocional no es el óptimo, ya no van a poder hacerlo. Eso es irreversible, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque así nosotros creamos que un niño de 6 años o 7 puede todavía ser orientado, modificado, digamos, empujado al éxito, tiene un desarrollo cognitivo y emocional limitado. Simplemente por algunas cosas que pasan. El hecho de que él mire esas noticias que pasan todos los días ya baja su estado emocional. El hecho de que papá o mamá o papá tenga un trabajo por el cual viene un poco de mal humor a la casa y es un bebito de 0 a 5 años, él recibe ese espacio emocional. Por lo tanto, viendo la situación socioeconómica del país, estos niños que ahorita están, digamos, en 5 años y no han desarrollado todas sus capacidades, luego no van a poder hacerlo. Así como nosotros tenemos varios problemas cognitivos y emocionales adentro, ¿no? Y que eso es irreversible, eso no se cambia. Entonces, ahí hay un problema. Los únicos que tienen posibilidades de lograr esto son los niños que al 2020 nazcan. Y a partir de ahí es una probabilidad generacional de que ellos puedan lograr alcanzar su potencial pleno. Para empezar, ¿y qué significa eso? Que ninguna persona pierda su potencial por causas evitables. Primero, por ejemplo, yo tengo 1.417 niñas menores de 14 años con embarazo adolescente. Histórico. Entonces, si eso es así, yo ya tengo 1.417 niños en este momento que ya no van a cumplir esto. ¿No es cierto? Es más, en 2019 yo tengo 294 niños ahorita que ya no van a lograr esto. ¿Por qué? Porque están naciendo en esta condición. Entonces, estos 294 con toda seguridad tienen bajo peso, o van a tener bajo peso, o tienen bajo peso, o tienen algún problema de salud, alguna limitante. Es más, ya, si no tienen limitante, tienen la suerte por ahí de nacer más o menos, pero entran a un entorno violento, porque a esta niña de 14 años, su familia no la va a aceptar del todo con el niño. Y entonces, su desarrollo emocional de ese niño comienza a menguarse. Entonces, estos 294 que ya están registrados ahorita, nacidos de niñas de 14 años, ya no tienen posibilidades de tener desarrollo emocional adecuado. Entonces, ya rompimos la hipótesis de que en el 2050 vayamos a tener personas que hayan desarrollado al 100% su potencial. Entonces, la pregunta ahí es: ¿cuántos o cuántas personas llegarán al 2050 a desarrollar su potencial? O sea, ¿cuántos de estos niños, todos los años nacen 500.000 niños y niñas, ¿no? La pregunta es: ¿cuántos de esos 500.000 niños que nazcan en 2020 llegarán al 2050 habiendo alcanzado su potencial? Primero, no habiendo perdido su potencial por alguna causa evitable, es decir, que el niño tenga una buena gestación y nazca bien, ¿no? Que eso tiene sus variables. Además, que se garantice su educación. 3 años en nuestro sistema educativo peruano, ¿no? 3 años a 11 años y a 17 años, EBR, Educación Básica
está regulado. O sea, que haya nacido vivo en condiciones adecuadas y que llegue al sistema educativo con la probabilidad de que se pueda garantizar su educación. 3, que tenga acceso a salud universal, es decir, que este niño entre 0 y 3, por ejemplo, ha tenido control de crecimiento del niño sano, tiene todas sus vacunas, no tiene enfermedades diarreicas y tampoco tiene enfermedades respiratorias y X cosas más, ¿no? Tercero, que la familia es un espacio fundamental para su desarrollo, o sea, que él vive en un entorno familiar que le va a ayudar al desarrollo emocional, que es favorable. Es decir, papá y mamá nunca pelean. Papá y mamá le dedican todo su tiempo a él y le transmiten toda su capacidad emocional positiva al niño. Y entonces, papá tiene tiempo para él, mamá tiene tiempo para él. Cosa que es poco probable en una sociedad como la nuestra, ¿no? Normalmente el papá, y no es por quejarme, tenemos pocas posibilidades de tener mucho tiempo con los chicos, ¿no? Ya usted hay que hacer maravillas para poder hacer un espacio, ¿no? Y luego se te hace normal, ¿no? O sea, se hace difícil poder compartir con tus hijos porque estás acostumbrado a trabajar de 8 de la mañana a 12 de la noche, ¿no es cierto?, todos los días de la semana, y los sábados y domingos también dictas clases, ¿no? Y tienes que trabajar, porque si no, no te alcanza el sueldo, ¿no? Entonces, son 3 trabajos que tienes y con eso tienes que enfrentar tu mensualidad, ¿no? Y quizás tu esposa también, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, por ejemplo, si es entorno familiar, este niño no tiene nada, ¿no? No tiene alguien que lo cuida, porque los papás tienen la posibilidad de estar con ellos cada uno en su espacio, ¿no? Entonces eso es completamente a veces difícil. Y además que ese desarrollo, o sea integral, es decir, que papá comparta con el niño todo lo que tiene que compartir, mamá también, ¿no es cierto?, y que le transmitan a él todo lo que tiene que tener en conocimiento, por ejemplo, de motricidad fina, motricidad gruesa, ¿no es cierto?, que normalmente esperamos nosotros que lo haga el niño, pero es responsabilidad y debería de ser justamente ese el espacio que le deben dedicar los padres al niño, pero que en nuestro país no se da así. ¿Por qué? Porque justamente papá y mamá tienen que trabajar, entonces lo ponen al nido y en el nido intentamos pensar que le van a dar esa posibilidad que normalmente es limitada. Entonces, si estas condiciones de la escuela de que se ha hablado, que son pocas a las que deberían de haber, se dan, es más o menos la probabilidad de que al 2050, o sea, cuando ellos tengan 30 años, hayan desarrollado o alcanzado su potencial en igualdad de oportunidades, es decir, llegan a los 30 años y toditos los medio millón de niños que nació este año, en ese momento de los 30 años, están trabajando, tienen empleo pleno, son buenos ciudadanos y están aportando al desarrollo del país. Es complicado, ¿no es cierto? Y empezamos por ahí, quizás un poco queriendo aterrizar la cosa. Además, si ese supuesto se da, deberíamos también vivir con una gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático, ¿no es cierto?, que sean apropiadas. ¿Eso qué significa? Dice que vamos a gestionar de manera sostenible el territorio y sus servicios ecosistémicos. Es decir, no hay minería ilegal, no hay coca que haga que deforestes bosque, ¿no es cierto?, que no haya deforestación por tala de árboles, que no rompan otra vez el oleoducto, que lo acaban de romper hace 2 días, ¿no?, el peruano, que todos los años lo rompen, no sé por qué novedad, ¿no? Y así, ¿no? Que por ejemplo el camino de la carretera central, que está lleno de minas, y es medio plomo, medio gris,
Y entonces, ¿se podrá lograr eso? ¿O nuestro desarrollo minero, del cual dependemos tanto, nos hará hacer que ya no solo la subida a Ticle sea tan agreste, sino que comiencen a aparecer otras subidas a otros lugares donde también sea así de agreste y también de duro, ¿no? En donde hay niños que son plomos, ¿no? Acá nomás en La Oroya tenemos un montón de niños plomos, mujeres plomas, por el consumo de agua con plomo, y normalmente eso no sale en las noticias, ¿no? ¿Y cómo gestionamos esos recursos naturales de manera que no le afecten negativamente a la gente? ¿Cómo protegemos la biodiversidad geográfica? La minería ilegal, ¿no? Que ahorita le está ganando al mano. Entonces ahorita preferimos tener más minería ilegal, ¿no? que tratar de proteger la reserva natural del mano, por ejemplo, en Madre de Dios, ¿no? ¿Y por qué? Por un tema económico, ¿no? De poder. Y que se implementan mecanismos de adaptación al cambio climático, ¿no? Es decir, que estamos respondiendo al cambio climático, o sea que en las playas no hay plásticos, por ejemplo. Y eso es poco probable, porque el plástico hay desde que empieza Tumbes hasta que termina tarde, ¿no? Y entonces, ¿cómo estamos implementando medidas contra el cambio climático? ¿Cómo estamos rescatando nuestra flora y fauna? ¿No? ¿Cómo estamos protegiendo la flora y fauna? Y cómo estamos provocando que haya estos valores, no solo económicos, sino también sociales, respecto a los recursos naturales, por un lado, a 2050. Y al 2050 hay un desarrollo sostenible con empleo digno. O sea que este medio millón de niños que nació aquí, a los 30 años, tiene empleo digno. Es decir, que el medio millón, por ejemplo, de poner el extremo, todos son 728, ¿no? Con todos los derechos, ¿no? 17 sueldos y todo, como uno a veces sueña, ¿no? Agarrar una plaza de 728. Y entonces dice, y en armonía con la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que el Perú tiene producción diversificada. Eso quiere decir que no solo es minería. Y será así, al 2050, que no seamos mineros netos. Por ejemplo, ahí yo tengo un dato, ¿no? Que yo estuve leyendo hace unos años, es que entre los años 1954 y 1962, el Perú crecía al 5.1% con agricultura y ganadería. Hoy, en la modernidad del 2019, crecemos al 2.9% solo con minería y algo de agroindustria, pero básicamente nos basamos en minería. Entonces nuestro modelo económico, digamos natural, porque nuestra naturaleza es ser agrícola y ganadero, nuestro modelo ha cambiado a ser totalmente minero. Y entonces, ¿en qué momento se va a diversificar la producción? Impulso a la asociatividad, es decir que si yo me asocio, puedo generar puestos de trabajo. En este momento, si yo me asocio, la SUNAT me tumba de un solo porrazo. Y entonces, el modelo asociativo a veces tambalea, ¿no? Por ejemplo, las cooperativas cafetaleras, ¿no? Tienen muchos problemas de impuestos porque a veces no colocan a buen precio su producción, por ejemplo, en el caso del café, en el caso del cacao, siendo nuestros productos bandera, pero tienen problemas. Entonces, ¿en qué momento la asociatividad puede sugerir que podamos generar empleo digno? Autoempleo, promoción de la innovación tecnológica, es decir, que nosotros somos un país que genera, por ejemplo, energía renovable. Por ejemplo, que tenemos talleres de construcción de los molinos para energía eólica, por ejemplo, que nosotros generamos energía térmica, ¿no? Del biogás o de otros insumos biológicos, ¿no? Y que producimos en el Perú esa tecnología. O sea, no es que tenemos que traer
una planta productora de biogás acá, instalarla y que produzca, ¿no? Sino que nosotros somos los que producimos. Nosotros instalamos, nosotros implementamos, ponemos en funcionamiento. En el 2050 dice que eso puede pasar. Eso es algo más serio, ¿no? Y dice que al 2050 vamos a tener una sociedad democrática, o sea, ya no va a haber necesidad de que estés plata para ser alcalde, pacífica, el indicador de violencia está que crece, ¿no? Respetuosa de los derechos humanos, libre de temor y sin violencia, en 2050. O sea, estos niños van a vivir en un mundo en donde no hay ninguna de las lacras que hay hoy, ¿no? O sea, las vamos a eliminar en 30 años. Entonces, ahí vamos, ¿no? O sea, ¿y cómo? ¿Cómo? Ese es el tema. Y luego, lo último que nos atañe a los que trabajamos en el sector estatal, un Estado moderno, eficiente, transparente, descentralizado, que garantiza una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. O sea, un Estado totalmente opuesto al Estado que existe hoy. A ver, yo empezaría por por cómo lograr que el Estado comience a dar la vuelta y ser un Estado eficiente, transparente, justo, que tenga servicios públicos de calidad, que la educación pública sea la mejor del país, donde yo puedo mandar a mi hijo y me ahorre los 2.000 soles que yo gasto en pensión, ¿no? Porque no solo es la pensión que yo pago, 600 soles, también son las cuotas, los materiales para el teatro, para el fútbol, el taller de natación. O sea, si nosotros sumamos más o menos una pensión así nomás, se traduce en 1.100 soles por cada hijo. Cuando se supone que el colegio estatal debería darme las plazas suficientes y la calidad suficiente para que todos nuestros hijos estudien ahí, ¿no? Ahora, que sea una elección mía, si tengo dinero, mandarlo al colegio privado. Pero no, normalmente nosotros lo que preferimos es mandarlo al colegio privado, así vivamos ahorcados, ¿no? Porque el colegio estatal no me garantiza. Entonces, ¿en qué momento hacemos que haya modernidad en el servicio público? Hay eficiencia y todo lo demás. Entonces yo empezaría por esto, que es lo que está a la mano del Estado. Ahora, pero el punto está ahí. El punto es lo que hablábamos el día de ayer, si no me equivoco. El punto es el cómo. El cómo. O sea, acá estamos hablando de resultados finales. Entonces acá lo que yo tengo que estructurar es cuáles son los resultados específicos que yo debo conseguir para que esto suceda. ¿No? ¿Cómo? ¿No? Entonces acá seguro va a haber una estrategia. Pero esto no va a ser suficiente, como decía su compañero hace un ratito, ¿no? Su comentario es totalmente válido. ¿Cómo lo operativizo? O sea, este resultado específico, ¿con qué productos va a funcionar? ¿No es cierto? O sea, ¿qué servicios públicos? Yo digo que yo debo arrancar del final, porque acá yo tengo los servicios públicos, que son productos ¿no es cierto? Para cada uno, que son supuestamente con lo que yo voy a operativizar esto. Y estos productos normalmente son en el sector estatal los planes operativos. O sea, acá están las entidades. Y entonces, si yo quiero que el niño logre su potencial, mi servicio público tiene que ser el mejor. ¿Por qué? Porque yo, como servicio público de salud, lo tengo que hacer nacer bien. Yo, como servicio educativo, lo tengo que educar bien. Y yo, como servicio de promoción de empleo, le tengo que dar las posibilidades de empleo digno. Entonces, si yo quiero que pase lo que tiene que pasar a 2050, por acá, depende mucho de qué servicios públicos yo comience a
optimizar para que se logre lo demás. Y obviamente, si eso es así, acá abajo yo tengo lo que decíamos, actividades y proyectos, actividades y proyectos, y actividades y proyectos. Entonces, con el plan nacional yo debería tener este diseño. Con mis planes institucionales yo debo partir de acá. Los resultados de los PIs son estos. Y los productos de los PIs de las entidades son estos. Los pay point, ¿no? Y luego de eso, los sistemas transversales. Presupuesto, contabilidad, tesorería, acá abastecimiento, ¿no es cierto? Todo lo que hace en realidad que esto suceda. Entonces, con esos servicios públicos bien hechos, entonces al final lo que va a pasar es que acá yo voy a tener buenos servicios que van a lograr resultados. Buenos servicios que van a impactar en resultados específicos que luego van a lograr que haya una cadena lógica de cumplimiento. Una cadena de cumplimiento. Y entonces, si eso es así, entonces tenemos que trabajar en corporativo. No puede pasar que acá cada ministerio sea una isla, ¿no? Entonces, todos estos tienen que coordinar. Todos estos tienen que coordinar. Entonces, los PIs de los 19 ministerios deberían tener algún tipo de coordinación, articulación. Los POIs de los 19 ministerios deberían tener algún tipo de articulación, que no la tienen. Ese es el primer elemento que hay que romper ahí, en el escenario de la eficiencia. Eficiencia significa que todos podemos trabajar en conjunto, ¿no? Y eso implica modernidad. Modernidad. Porque si no vamos a hacer lo mismo, como les decía yo, ¿no? Viene un director general, hace lo mismo. Viene otro y no pasa nada. Sigue la misma rutina. ¿No? No hay un director general que venga y me cambie la rutina. No hay. ¿No? Todos prefieren mantener la rutina. O sea, alguna que otra cosita, ¿no? Pero una rutina estructural, no hay ningún director general que lo haga. Por lo tanto, si eso es así, la orientación del viceministro es esa. Y si eso es así, la orientación del ministro es esa también. Por lo tanto, los jefes de línea van a hacer lo de siempre, ¿no? Y entonces perdemos modernidad. Entonces, ¿cuál es el mensaje ahí? La modernidad de un gobierno y de un Estado se da por sus funcionarios. O sea, personas. No por las leyes. Es un concepto errado totalmente si yo voy a pensar que yo modernizo el Estado peruano, entonces tengo que cambiar las leyes. Por ejemplo, yo voy a hacer reforma política, pero tengo que cambiar primero las personas, si no la reforma política no funciona. Yo hago una reforma en el sector justicia, en el Poder Judicial, pero si yo no cambio las personas, siguen los mismos jueces supremos. Los que conocemos en la tele no es ni la mitad de los que son. De esa orientación. Entonces, si yo no cambio las personas, ¿cómo yo voy a poner una nueva reforma judicial? No voy a poder. Chávez es el mejor ejemplo. ¿Cómo yo voy a hacer un cambio en la reforma si no lo puedo siquiera poner a un lado al señor? No puedo, ¿no? O sea, hacen todo, no puedo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer una reforma judicial si el Congreso está más bien a favor de que no haya reforma? ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, depende netamente de personas. Entonces, por ejemplo, algo que se ha hecho en otros países es que la gente se concientice para tener buenos congresistas. Por ejemplo, en algunos países que tienen bicameralidad, buenos senadores, buenos diputados que representen bien al territorio. Por ejemplo, el tema de la bicameralidad, en mi opinión, es una muy buena medida en el sentido que te puede garantizar que tengas muy buenos parlamentarios en el Senado, que es el filtro supremo de la democracia. Puedes tener un montón de diputados terribles, así como Becerril, así como los que están ahorita,
pues si tienes un Senado con requisitos, porque en el Senado no puede entrar, así como entran al Congreso acá, ¿no? Quinto secundario. No, al Senado tienes que tener ciertos requisitos académicos y profesionales para poder ser senador. Y a eso le tienen miedo, porque ninguno de los congresistas que hoy están de congresista podría ser senador. Por eso no quieren la bicameralidad. Y entonces, ¿dónde está el poder en una bicameralidad? En el Senado. Lo pueden ver en Brasil, si ustedes revisan literatura de Brasil, cómo maneja la bicameralidad del Senado brasileño. Igual en Colombia, igual en Chile. Entonces, ¿a qué le temen los comunistas del Perú? Es que haya Senado, que les haga filtro y que les diga que eso no es así. Y no, que ellos no puedan decir nada porque el de arriba ha sido juez supremo. Porque los senadores son gente de carrera, ex militares, ex jueces supremos, ¿no? Son gente bien leída, ¿no? Ustedes se acuerdan en la época de la unicameralidad, Luis Alberto Sánchez, ¿no? Y toda esa gama de ilustres peruanos que ya no están, muchos de ellos han fallecido, que eran pues senadores. Y entonces el Senado tenía cierta capacidad de poder poner las reglas de juego. Entonces, y eso implica modernizar, pues. O sea, modernizar significa cambio, pero cambio en las personas, la cultura de la gestión pública. Entonces, si yo hablo de gestión por resultados, presupuestos por resultados, netamente tengo que cambiar la cultura de la gestión pública, ¿no? Lo que comentaba hace un ratito. O sea, si yo no cambio la mentalidad de mis funcionarios, entonces vamos a hacer siempre lo mismo. O sea, vamos a tener la misma discusión, vamos a tener los mismos problemas, vamos a tener la misma diversidad de criterios, ¿no? Y entonces nunca vamos a avanzar hacia un Estado moderno y eficiente. Y mucho menos vamos a aprender a ser eficaces, ¿no? Porque obviamente si yo no soy moderno y eficiente, cuando voy a ver mis indicadores, uy, sigue habiendo anemia, ¿no? Sigue habiendo informalidad en el sector laboral, ¿no? Seguimos teniendo más del 60% de informalidad, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué si yo estoy poniendo todo mi esfuerzo, ¿no? Pero es que no estamos articulando, no estamos trabajando en conjunto. Entonces, por más que yo tenga teoría de presupuesto por resultados, por más que yo tenga cursos y cursos, si los aparatos estatales no cambian en las personas, es poco probable que de acá a un tiempo volvamos a hablar y digamos, ahora sí somos modernos. Es poco probable. Pero si las personas cambian y comienzan a aplicar en la vida real estas teorías, entonces es más probable en el tiempo de que las cosas en el Estado cambien. Ahora, lo que yo digo es, si yo quiero resultados finales en la vida de las personas, el Estado tiene que ser el que tenga que proveer servicios públicos con todos los atributos, o sea, buenos productos. Y no solo gasto de plata, sino sobre todo que esa plata tenga un correlato en la vida de la gente, ¿no? Entonces, esta visión tiene, ¿no? Por ejemplo, en este caso, hubo un laboratorio del que hablaba hace un rato su compañera, que es el Centro de Evaluación de Planeamiento, ¿no es cierto? Y acá tiene como que la descripción de lo que se quiere hacer en el mediano plazo. ¿Qué es lo que se quiere hacer respecto de esta estructura y cómo modernizarla y cómo lograr que haya estos cambios, ¿no? Estos cambios positivos, obviamente, en el tiempo, ¿no? A 2050. Entonces, vamos a volver a terminar nuestra diapositiva. Como pueden ver, todo este material está en línea, no es secreto. Vean, este link. Vamos a entrar en este link. Y entonces, aquí yo les he puesto un link en donde ustedes pueden encontrar la metodología con la cual se evalúan los resultados de los programas presupuestales. Ahora, todo lo que hemos hablado, absolutamente todo,
absolutamente todo lo que hemos hablado. Bueno, ok. A ver. Ya está, vamos a checar un poquito. Ya está. Entonces, de todo lo que hemos hablado y de lo que hemos visto que queremos conseguir, acá los programas presupuestales son el mecanismo de resultados al cual nos tenemos que apoyar, porque además este diseño estructurado ya a nivel estatal ya va a ser 11 años, hasta 12 diría yo, y ya tiene una estructura. Entonces los programas presupuestales tienen una forma de trabajar, tienen la producción de indicadores, están generando incentivos en el caso de los municipios todavía no pasamos al gobierno regional, y sobre todo está desarrollando evaluación independiente que ayuda a mejorar, ¿no? Por ejemplo, hasta hace unos años, 2-3 años, no había discriminación de los programas presupuestales articulados y los no articulados, ¿no? Era todo un todo. Ahora ya sabemos cuáles son articulados y cuáles no. Y de los que no son articulados, vamos trabajando poco a poco su articulación territorial. Por ejemplo, esos programas de Ministerio de Trabajo tienen que evolucionar articulando. Lo que pasa es que cuando empezaron los programas presupuestales, el presupuesto o hipótesis era que había que articularlos. Pero ¿qué pasa? Los gobiernos locales y regionales siempre han sido reacios a eso, a trabajar plata con programas presupuestales. ¿Por qué? No es controlado. El ministerio sabe lo que hace, ¿no? Entonces ellos no quieren que se sepa lo que haces, ¿no? Los proyectos también, ¿no? No quieren que entren al programa presupuestal porque ahí vas a controlar la ejecución del proyecto, vas a controlar las contrataciones del proyecto, van a tener que entrar al sistema de seguimiento, ¿no? Entonces es complicado porque a veces hay municipios que hacen los proyectos por administración directa y entonces compran en todas las ferreterías sabidas y por haber todos los insumos para la obra, y entonces la obra demora 1 año, 2 años, ¿no? Y entonces contratan obreros, tienen planilla de obreros, tienen planilla, ¿no? Entonces, mientras más demora la obra, mejor, ¿no? Por eso a veces en Lima mismo padecemos que hay una obra de pistas y veredas que está 2 años, 3 años, no, fue un poquito. Esa es la forma de trabajar, y lo trabajan en APENOR, y no tiene control, ¿no? Y además porque la Contraloría no se da abasto para esos temas, ¿no? Y entonces las evaluaciones independientes nos permiten hacer ese tipo de seguimiento al éxito o al no éxito del programa presupuestario. Y entonces acá está esto de lo que les estaba hablando, ¿no? Como antes el presupuesto en el pasado, ¿no es cierto? Cuando no había este concepto de resultados, como tenía algunos elementos, ¿no? Tenía una gestión tradicional, solo mirábamos línea de gasto e insumo, una perspectiva de asignación de recursos a las entidades, ¿no? Por índices de distribución que no tenía ningún sentido, una tendencia de incremento presupuestal, o sea, cada año te doy un poquito más de plata para que estés contento, focalización del control financiero, control previo, que aguante la orden de servicio, la orden de compra, ¿no? O sea, un manejo bastante controlado, ¿no? Responsabilidad institucional limitada y asignación presupuestada basada en comportamiento del presupuesto pasado. Es decir, antes hacíamos presupuesto, yo me acuerdo, que si tú hacías el presupuesto de este año, te basabas en cómo habías ejecutado el año pasado, ¿no? Y así, ¿no? Ahora, la idea es que haya un cambio. Voy a checar un poquito más para que se vea la parte de cambio. Básicamente, ahora la gestión debe estar centrada en seguimiento del resultado. O sea, más allá de cuánta plata me gasto, el que hace el presupuesto, aparte de ser el CIAF, de hacer las operaciones de CIAF, debería estar controlando cómo van los indicadores de avance, pidiendo a las unidades que reporten sus indicadores de resultado. Cosa que todavía no sucede, ¿no? Los que
mucho cómo van los resultados, ¿no? Más nos importa que nuestros expedientes sean transmitidos en el CIAF y hacer toda la gestión presupuestaria de vengar, certificar y que eso corra, ¿no? Que el gasto corra. O sea, todavía tenemos acá una cultura de ejecución, ¿no? Un poco ahí estamos teniendo algunos problemas. Hay una transición hacia la asignación de recursos que privilegia los resultados valorados por los ciudadanos, ¿no? Entonces, si yo hablo de gestión de presupuesto por resultados, debo de hablar cómo el ciudadano percibe el cambio. Entonces, por ejemplo, yo como ciudadano, funcionario público, debo decir, no, sí, ahora en mi distrito sí se nota que hay un servicio de admisión tributaria bonito, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo vivo en Breña y si ustedes van a Breña, la municipalidad tiene la peculiaridad de tener un sistema de admisión tributaria arcaico, ¿no? Tanto es así que no puedes pagar con tarjeta, tienes que pagar en efectivo, porque todas sus cuentas están judicializadas, ¿no? Entonces no tienen mecanismos electrónicos, por ejemplo en Breña, que se supone centro de Lima, ¿no? Entonces es bien complejo. Yo cuando fui la primera vez a pagar mis tributos a Breña, yo me esperaba encontrar una municipalidad pues un poco moderna, ¿no? Pero no, los servicios no privilegian y los ciudadanos tienen una percepción negativa de los servicios, ¿no? Entonces, ¿en qué momento vamos a cambiar esa percepción, ¿no? Obviamente en Lima hay distritos que sí están en esa lógica, ¿no? San Isidro, Miraflores, porque tienen la plata para hacerlo. Pero bueno, por otro lado, hay un traspaso progresivo hacia una cobertura de productos, ¿no? Más hacia un incremento presupuestal. O sea, me pueden dar más plata, pero yo hago gestión presupuestal y la oriento a los buenos productos. Por ejemplo, en los municipios tenemos incentivos, ¿no? Me llega plata extra del presupuesto. ¿Y qué hago yo? Pago mis deudas, ¿no? O sea, esa plata llega, es una bendición, porque pago todas las deudas que tengo, ¿no? Pero no, lo que debería pasar es que llega mi incentivo y yo digo, ¿cuáles son mis servicios públicos más buenos? Ahí le pongo la plata, ¿no? Esas cosas tienen que cambiar, en el caso municipal, por ejemplo. Focalización en el monitoreo de la relación insumo-producto-resultado. Entonces, ¿cómo yo establezco líneas de monitoreo desde las compras, de la ejecución de gasto, porque los clasificados, las partidas, todo eso, pero sobre todo en cómo eso genera un producto? O sea, no me debería interesar mucho que tanto compro si es que el producto es bueno, ¿no? Pero normalmente nos enfocamos mucho en a ver cuántas impresiones estás haciendo, ¿no? Entonces ahí está, atrás de eso está, ¿no? No lo hagas al día, no hagas que es más barato, ¿no? Pero tiene menor calidad, ¿no? Pero lo que yo estoy buscando más bien que sea un buen producto, sea una buena comunicación, ¿no? O sea, que represente, que el ciudadano diga, estoy bien, estoy informándome, ¿no? Y que lo reciba bien. Normalmente no sucede eso, ¿no? Más nos enfocamos en el insumo, ¿no? Ahí estamos dándole vueltas. La rendición de cuentas va a cambiar. Vamos a mirar, como lo hemos hecho en el Plan Nacional, oye, estamos gastando tanta plata en programas presupuestales, pero no están articulándose, ¿no? Y no estamos logrando, hay baja probabilidad de que se logre el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que eso cambie? Que haya alta probabilidad. Una asignación presupuestal basada en información, no basada en histórico de plata. ¿No? Yo tengo información suficiente para poder decir, te voy a asignar más recursos porque tú tienes un servicio que está el ciudadano recibiéndolo bien, ¿no? Por ejemplo, mi servicio de limpieza pública, de manejo de residuos sólidos es bueno, entonces yo asigno más recursos porque yo quiero reforzar esa dinámica del servicio, ¿no? Entonces, en esa lógica va el incremento presupuestal. Es más, si yo manejo esta lógica, yo le puedo decir al MEF, oye, me falta plata para este producto de programa presupuestal en mi territorio y yo necesito recursos ordinarios. Municipalidades que manejan recursos ordinarios son contaditas a nivel nacional, son poquísimas. Cuando se supone que si yo manejo programa presupuestal, yo debería tener acceso territorial de recursos ordinarios. Y eso está asociado a la cuenta de contingencia del Ministerio de Economía. Pero de gasto corriente nunca sacamos plata. Normalmente lo que hacemos es proyecto
inversión, pero esa plata de inversión es limitada. El gasto corriente puede ser permanente. El programa presupuestal me ayuda, me podría ayudar a tener dinero extra en recursos ordinarios. ¿No? Claro, obviamente reporta una gestión, pero es posible. Es necesario tener una línea de trabajo de seguimiento. O sea, que por ejemplo mi área de presupuesto no solo se dedique a hacer SIAF, sino además se dedique en otras cosas a hacer seguimiento, o sea, a recopilar información de cómo va la cosa en los servicios públicos y, si es que es posible, en algunos casos, ver si es que se puede conseguir la lectura de los indicadores de resultados de la comunidad. Un poco complicado ahí, pero por lo menos los indicadores institucionales los debería tener mapeados, ¿no? Pero no sucede eso. Luego, un condicionamiento a una evaluación. Siempre, si yo manejo un programa presupuestal, necesariamente va a haber evaluación detrás. ¿Le tenemos miedo? Sí, pero es totalmente válido que podamos evaluar, porque si no, ¿cómo vamos a corregir? Ahí es la lectura. La tendencia a darle el rol más protagónico a las evaluaciones independientes, el MEF prioriza evaluaciones. Todos los programas presupuestales están sometidos a evaluación permanente, todos los años se evalúan. Los ministerios ya se han acostumbrado a hacer evaluaciones, ¿no? Ahora, el principal escollo que tienen los ministerios es que los subnacionales nunca evalúan, entonces no tienen esa lectura. Ahí está el principal problema que tenemos entre los niveles de gobierno. O sea, los ministerios hacen su chamba, a veces si bien es cierto, yo soy una tendencia a lo subnacional, pero yo sí sé y soy consciente de que los ministerios hacen su chamba. Pero el principal problema que encuentran es que los gobiernos regionales y locales, en materia de resultados, no hacen su chamba. Entonces ahí hay un hueso duro de roer para cambiar la mentalidad de las autoridades subnacionales para que puedan reportar los indicadores que necesitan los ministerios, ¿no? Entonces ahí hay una... Y finalmente, los mecanismos de incentivos, ¿no? Que por lo pronto, en materia de presupuesto por resultados, solo existe el incentivo municipal. A que si el municipio cumple ciertas metas, yo le doy más plata, ¿no? de su presupuesto institucional. Pero se ha convertido en, como decía, ¿no? En una plata para pagar deuda. Entonces, yo ejecuto cosas que a veces no tienen sentido, viene el incentivo y yo agarro con esa plata, pago las deudas, ¿no? Entonces se ha convertido más bien en un incentivo perverso a manejos en los subnacionales que no tienen mucha orientación, ¿no? Al inicio del incentivo, por ejemplo, tú cumplías la meta de residuos sólidos, la plata solo la podías usar en el servicio de residuos sólidos. Pero pasó el tiempo, en el 2007 u 2008, los alcaldes y los gobernadores se pusieron de acuerdo para que, en apoyo a la AMPE, se cambie esa dinámica, ¿no? Que la plata del incentivo sea liberada, y se liberó. El presupuesto público liberó el incentivo y hasta hoy llega la plata y la gastan como sea, ¿no? Entonces ahí estamos perdiendo mucho dinero de incentivo en poder mejorar y modernizar los servicios públicos que tenemos en las entidades estatales, ¿no? Entonces, bajo esta mirada, bajo esta lógica, ustedes acá tienen en ese link toda una gama de elementos que el Ministerio de Economía ha trabajado, es el Ministerio de Economía. Entonces ustedes pueden decir cómo es posible que el Ministerio de Economía, siendo el que fabrica toda esta lógica, todos estos conceptos, sea el primero que no los cumpla, ¿no? Y es que en realidad quienes tienen que cumplir son las entidades, ¿no? El Ministerio de Economía pone las reglas, pero después si tú le dices, oye, yo quiero modificar, el MEF no te puede decir que no, te va a autorizar la modificación. A veces te pone problemitas, este es el problema, pero en extremo el 80% de modificaciones las autoriza. ¿Por qué? Porque se supone en teoría y legalmente cada entidad tiene su cierta autonomía, ¿no? Y entonces presupuestalmente se supone que cada entidad sabe lo que hace.
pero si nos damos cuenta, nos hemos subsumido en la lógica de que yo gasto porque gasto. Esa es una lógica que hay que romper. O sea, pero corresponde a los equipos técnicos, a los equipos de trabajo, romper esa lógica. Entonces, al final, ya faltando no más de 10 minutos, algunas conclusiones, ¿no?, del curso. Hemos transitado por el espacio de cómo existe una lógica de resultados, y esa lógica, que es teoría, todavía en el Perú no tenemos una práctica contundente de gestión por resultados o de presupuesto por resultados, debe comenzar a trabajarse dentro del sector estatal en los servicios públicos claves: salud, educación, trabajo, no sé, medio ambiente, producción. Debe comenzar a trabajar. ¿Por qué? Porque esa lógica debería hacer que haya cambios estructurados en el manejo presupuestal. Por lo tanto, si eso sucede, los sistemas de contabilidad, tesorería y abastecimiento se van a alinear. Eso es de cajón. Luego hemos transitado por el proceso presupuestario, que normalmente es normativo, pero si lo llevamos a la lógica de resultados, ese proceso presupuestario me debe llevar a que ejecuto plata, ¿no es cierto? Y quiero que me reporten meta física, no solo meta financiera, sobre todo meta física. O sea, cuánta gente está formalizada, cuántos niños están sanos, meta física, cosa que todavía no ocurre. O sea, normalmente después al final podemos hacerlo en el ejercicio presupuestal, pero al final lo que reportamos es cuánto ejecutamos de gasto. Es algo duro, pero es algo que en el proceso presupuestario se está comenzando a entender. Por eso el presupuesto es multianual, por eso las inversiones son multianuales, y por eso el sistema de abastecimiento se va a volver multianual, porque tenemos que comenzar en algún momento, quizás en 2020, a cambiar la lógica, y los funcionarios tienen que estar preparados para cambiar esa lógica. A veces cuesta, no sé si lo han visto al Invierte hasta ahorita está pujando en cambiar la lógica otra vez a programación multianual, ¿no? O sea, nadie entiende qué es programación multianual en inversión, ¿no? Seguimos haciendo formatos, pero no estamos viendo la planificación de la inversión, todavía. Va a costar. En materia de presupuesto por resultados y de sistemas como el de contabilidad, tesorería y abastecimiento, va a costar. Luego hemos transitado por la gestión, por la gestión por resultados, netamente. Han visto que hay instrumentos, tenemos aplicaciones, tenemos información, pero la información está aislada. Hay que comenzar a... Entonces yo por eso en el material les he puesto algunos links en donde se puede con esa información integrar datos. Y el otro mensaje es, en esa concepción, generar datos. Los ministerios son los que más están llamados a generar datos. Ahora, obviamente siempre se van a encontrar con el gobierno regional y el gobierno local que no les interesa gestionar datos. O sea, a ellos no les importa más que ejecutar gasto. Y ese es un trabajo duro que tiene el Ministerio de Economía para poder cambiar la lógica del subnacional y que se alinee a lo que hace el ente rector, que son los ministerios, ¿no? Entonces, los subnacionales tienen que entender en algún momento que el ministerio es el ente rector en trabajo, en salud, en educación, en mujer, en desarrollo. O sea, los ministerios son los entes rectores. Y que más bien la labor de los subnacionales es articular a los entes rectores. Ese es su chamba. Pero eso no lo entienden, ellos siempre lo quieren más plata, más plata, más plata. Y luego saldo de balance, saldo de balance, saldo de balance. No tiene sentido, ¿no? Entonces, en el mecanismo de gestión por resultados es fortalecer la acción de los programas presupuestales y de los entes rectores, pero lograr que en algún momento se haya o se dé algún tipo de articulación. Y al final, la última reflexión es el hecho de que todo esto debe estar sujeto a evaluación. Y la evaluación, ustedes, como lo han visto, utilizan su matriz de marco lógico. Ahí le ponen la información, por ejemplo, de un servicio público, de una oficina, de un área operativa, de un programa, lo ponen en la matriz de marco de su información: insumos, actividades, productos, resultados
resultado específico, el resultado final, ustedes pueden hacer un análisis, detectar indicadores bonitos que les lean, que les den, gestionar datos y luego mirar si es que la cosa funciona o no, o dónde hay fallas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, esa matriz que les he dejado de trabajo práctico, que lo vimos ayer, que yo hago en un curso más grande, se la voy a dejar a Adrián para que se las pueda pasar, y ahí tienen como que una forma, digamos así, básica de poder trabajar los sistemas administrativos, ¿no? Ustedes ahí le pueden incluir abastecimiento, contabilidad, tesorería y endeudamiento, le pueden incorporar administración general, ¿no? Le pueden incorporar y van a ver que en una sola plataforma podemos mirar desde el PIB hasta el último eslabón del patrimonial. O sea, ¿qué entra o no entra patrimonio? Podemos mirar aquí todito de transversal. Entonces yo puedo decir mi acción estratégica, cómo incluso se está patrimonializando. Después del presupuesto, después del abastecimiento, después de la compra, la ejecución, la contabilización y todo, ¿no? Yo puedo saber. Ahora, esa es una práctica que hay que comenzar a incluir. O sea, cómo que un funcionario de patrimonio sepa desde dónde viene la estrategia. Un funcionario de contabilidad, cómo debe saber qué dice el PI que yo estoy contabilizando. Un funcionario de presupuesto debe generar esa información y además generar no solo reporte presupuestal, sino reporte de indicador de resultado o de producto. Y entonces, esos son los cambios que hay que hacer realmente en la dinámica de la gestión estatal en esta lógica. Entonces, ya no es solo hablar de presupuesto por resultados, es la excusa presupuesto por resultados, porque es lo primero que hemos hecho en el Perú. Pero ahora es meterle esa lógica a abastecimiento, a contabilidad, tesorería, endeudamiento, a patrimonio, a administración, o sea, todos los sistemas, ¿no? Y que los jefes comiencen a entender o podamos formar nuevos jefes en el equipo técnico, ¿no? Alguno que por ahí maneja y puede nutrirse de toda esta información y todo el equipo sabe que es una persona que además puede organizar de mejor manera y en algún momento puede ser el jefe. Entonces, ir pensando, ¿no? Ir trabajando esa lógica y esa cultura de gestión nueva, ¿no? Entonces, esas serían las conclusiones. Bueno, si ustedes necesitan alguna información más, Adrián tiene mi correo, con total confianza me escribe, ¿no? O por intermedio de él también, no hay problema. Y bueno, si hay algo más que hacer, discutir, material, alguna información que ustedes necesiten, ¿no? Como un resultado en un momento normal, no hay problema, no estoy a su disposición, ¿sí? Entonces, eso sería todo. Nos vemos en otra oportunidad seguro. Y ya, pues muchas gracias por los 3 días de clase.